Tenemos alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones en el cerebro. Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas. Y es en este patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente, y esta con la otra y con la otra, es en este patrón donde almacenamos la memoria. Tanto aprender es cambiar nuestro cerebro. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos vosotros para pasar pues un rato hablando de educación y de neurociencia. Más o menos ya me conocéis, por eso estáis aquí, pero me llamo David, David Bueno. Yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, en el departamento de genética, y siempre he estado trabajando en la relación entre genética y cerebro. Un poco cómo nuestros genes hacen que el cerebro termine siendo como es. Y eso implica pues, trabajar en neurociencia. Neurociencia es comportamiento, comportamiento es aprendizaje, o aprender forma parte de nuestro comportamiento, y es aquí como cuando empecé a meterme hace ya pues, unos 10 o 12 años en el tema de la neuroeducación, de cómo nuestro cerebro aprende, cómo podemos sacar provecho del funcionamiento del cerebro, y un poco es de lo que quería pues, hablar hoy también con vosotros. Pero establecemos un diálogo, vamos hablando todos. Hola David, yo soy Chema, soy maestro de educación primaria y soy especialista de educación física. Entonces mi pregunta va un poco relacionado con esto. ¿Qué opinión tienes tú como experto en este sistema educativo que estamos tendiendo a hacer, en el que cada vez las artes, las plásticas, la música y la educación física va teniendo menos importancia en la educación de nuestros pequeños? ¿Cómo tú crees que eso afecta o tiene una importancia en el desarrollo neurocognitivo de nuestros alumnos? Mira, lo puedo resumir en una sola palabra. Horrible. Es horrible limitar las horas de plástica, de música, de educación física, porque precisamente son los aprendizajes más transversales que hay. Especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente en primaria, el resto de asignaturas deberían construirse encima de la música, la plástica y la educación física. La educación física, por ejemplo, exige coordinación de movimientos, pero exige aprender a secuenciar los movimientos. Cuando tú haces cualquier actividad física, si estás lanzando pelotas a una canasta, si primero sueltas la pelota y después haces así, la pelota no jamás llegará a la canasta. Tienes que secuenciar los movimientos. Pues bueno, la parte del cerebro que aprende a secuenciar es exactamente la misma que después nos permite secuenciar cualquier actividad de nuestra vida. Saber que primero debemos hacer una cosa y después otra, que al revés no funciona. Por lo tanto, a través del ejercicio físico estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual. No solo eso, el ejercicio físico hace que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer más fácilmente conexiones entre ellas. Es un sistema químico, se descubrió hace 2 o 3 años, no más. Pero hacer ejercicio posibilita después poder aprender cualquier otra cosa, con mucha más facilidad que si no se ha hecho ejercicio físico. Lo mismo podría decir con la música. La música es una gimnasia cerebral. Es de las pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente. Más que resolver una multiplicación o No, la música. Debería haber música en todos los niveles, no solo escuchar música, sino tocar música, o un instrumento, lo que sea. Y lo mismo con la plástica. Tanto la música como la plástica apelan directamente a las emociones de la persona. Y las emociones ya irá saliendo después. Las emociones son cruciales para aprender cualquier cosa. Por lo tanto, debería ser al revés. Montar el currículum en base a esto y añadir luego el resto. Hola, mi nombre es Marta, estudio Magisterio y mi pregunta va en relación a esto que acabas de decir. Nos has dicho que la educación física activa muchas partes de nuestro cerebro, pero ¿cómo realmente nuestro cerebro aprende? ¿Cómo aprendemos? Mira, esta es una de las cosas que poca gente sabe también.
A ver, la neurociencia es una gran desconocida todavía porque solo hace 15 o 20 años que se está trabajando a nivel profundo con el cerebro humano. Cualquier cosa que nosotros aprendemos, el cerebro lo guarda en un patrón de conexiones determinado. Me explico mejor. A ver, nuestro cerebro está formado por células, por neuronas. Tenemos aproximadamente unos 85.000 millones de neuronas en el cerebro, pero el número no es importante. A ver, necesitamos un mínimo para funcionar como seres humanos, pero no viene ni de 5.000 ni de 10.000 millones más o menos. No se es ni más listo ni menos listo, ni más creativo ni menos creativo. Lo que importa para el cerebro son las conexiones que hacen estas neuronas entre ellas. Tenemos alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones en el cerebro. Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas conexiones y es en este patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente y esta con la otra y con la otra, es en este patrón donde almacenamos la memoria. Tanto aprender es cambiar nuestro cerebro, cambiarlo físicamente, porque hacemos conexiones nuevas. Esto es lo que es aprender. No solo eso, cuantas más conexiones haya en un aprendizaje, mejor lo recordamos y con más eficiencia lo podemos utilizar. Y cuantas más zonas distintas del cerebro conecte cualquier aprendizaje, también mejor lo recordamos y con más eficiencia lo podemos utilizar. Lo que significa que para aprender bien, un aprendizaje debe ser transversal y contextualizado. Puesto en un contexto implica muchos elementos más. Esto es lo que quiere el cerebro, pues lo que prefiere el cerebro para aprender cualquier cosa, ya sean conceptos, ya sean actitudes, ya sean aptitudes. Es igual. El cerebro las distingue un poco, algunas las automatiza, como las aptitudes terminan automatizadas y los conceptos no, pero a nivel de conexiones el aprendizaje es eso, hacer conexiones nuevas. Referente a lo que has dicho de la forma de aprendizaje, lo que creamos son patrones cuando aprendemos una cosa. Si ese patrón aprendemos al día siguiente otra cosa sobre esa misma cosa, ese patrón se destruye, se modifica y se guardan patrones, patrón tras patrón. Cuando nosotros aprendemos una cosa sobre la que ya sabíamos algo, sí, el patrón que se genera no es completamente nuevo. El cerebro tiene un sistema para detectar que ya tiene conexiones relacionadas con eso. Lo que hace es activar las conexiones esas y suma los nuevos aprendizajes al patrón que ya tenía. Lo amplía, lo refina, lo perfila. De esta es la forma que tenemos de construir conocimiento, construir aprendizajes de una cosa sobre la siguiente y la siguiente. Es muy útil porque nos permite relacionar aspectos muy diferentes, pero encierra un pequeño peligro. Y es que si aprendemos una cosa de forma incorrecta, cualquier aprendizaje posterior sobre el mismo tema se sustentará en un aprendizaje incorrecto, que se mantendrá ahí. Aprender es fácil. El cerebro busca aprender, está programado para aprender, pero le cuesta muchísimo desaprender. Desaprender es muy complejo para el cerebro. Está programado para hacer conexiones nuevas, pero excepto en un momento muy concreto de la vida que es la adolescencia, que es otro mundo, ya hablaremos, sí, excepto en este instante, le cuesta mucho deshacer las conexiones que ya ha hecho. Considera que si en un momento dado ha hecho una conexión es porque era interesante. ¿Para qué borrarla luego? Y la guardamos siempre. Lo guardamos siempre, aunque sea incorrecto. Lo que no significa que no podamos modificar aprendizajes incorrectos. A través de repetir muchas veces el mismo aprendizaje de forma correcta, al final terminamos teniendo más conexiones correctas que no incorrectas. Pero las incorrectas siguen ahí y en algún momento dado pueden aparecer sin que nos lo esperemos. Yo soy Clara, me dedico a gamificación y más o menos todo esto entra en este bloque. Y entonces sí que tenía curiosidad porque normalmente la gente diferencia mucho en el tema de aprender conocimientos o aprender competencias, ¿no?, en educación.
Quizá nos hemos centrado mucho en el tema del conocimiento y ahora intentamos centrarnos en el tema de competencia, pero por lo que comentas del cerebro, digamos que el cerebro aprende competencias, ¿no? A ver, el cerebro es dinámico, no es estático, está constantemente en flujo, pasando información de un sitio a otro. Esta información pueden ser conocimientos, conceptos, pero sobre todo son actitudes y aptitudes, son las competencias. Saber una cosa porque sí, al cerebro no le importa lo más mínimo y por lo tanto tiende a no retenerlo o a no retenerlo bien. Lo que le interesa es qué hace con ese conocimiento, que eso es toda parte de competencias o de procedimientos. Aprender uno sin el otro no sirve absolutamente para nada. El cerebro busca mezclar las dos cosas y si tiene que elegir, elige antes las competencias que los conceptos por sí mismos. Y tú que te dedicas a la gamificación, la forma natural, instintiva. Aprender es un instinto. Tú dejas a un niño solo y aprende. Aprende lo que encuentra a su alcance, pero aprende. La forma instintiva que tenemos de aprender como especie es a través del juego. De ahí la gran importancia de la gamificación. El juego es ensayo, el juego es error, el juego es perfeccionamiento, el juego es interacción con el entorno y muy especialmente con las demás personas. El juego es posibilidad de equivocarte sin que pase nada. Y aquí está la gran importancia del juego como herramienta educativa. De hecho, la educación en los centros escolares debería ser vivida como un juego. Un juego no significa estar siempre divertido, siempre riendo. Un juego significa esto, poder ensayar, poder practicar, poderte equivocar libremente, sabiendo que después lo vas a hacer mejor y vas a rectificar lo que no funciona. Sin motivación no hay aprendizaje. Y el juego motiva. El hecho de encontrarte ante un reto, para el cerebro eso es un juego. Tengo que superar el reto. Pongamos retos a los alumnos que tengan que decidir. Un juego es decisión. Cuando jugamos a las cartas, tengo que decidir si cambio la carta o la conservo a ver si la mano me sale mejor. Esto es juego para el cerebro. Dejar que ellos construyan su propio aprendizaje, que es lo que hace una niña o un niño cuando juegan solos. Deciden qué están haciendo.